Ajá, bueno, chévere. Entonces ya sabemos que vamos a hablar de inteligencia emocional. Vamos a la próxima. Para hablar de inteligencia emocional, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es hablar de qué son las emociones. Las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida, y la palabra emoción viene de motere, que es un verbo en latín que significa mover. Toda emoción tiene implícita una tendencia a actuar y cada emoción prepara el organismo para una clase distinta de respuesta. Así que las emociones simplemente son patrones automáticos de reacción ante las demandas, los cambios, las amenazas, circunstancias diversas del entorno. ¿Ok? Vamos con la siguiente lámina, José. Chévere. Se ha hablado de que hay algunas emociones básicas. Estas emociones básicas generalmente son la ira, la tristeza, el temor, el amor, la alegría, y ellas tienen una serie de matices, de variaciones y además de combinaciones. Cuando se dan dos emociones juntas, lo cual puede suceder, como por ejemplo la tristeza junto con la alegría, hablamos de que hay una nostalgia. Recuerdo algo alegre, algo placentero de mi pasado, y ese recuerdo me hace sentir triste porque ya no puedo pasar por esa vivencia. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela y tenía una amiguita con la que compartía, bueno, ya crecí, ya no estoy en la escuela, ya no tengo esa amiguita, entonces siento a la vez la emoción de la alegría con la emoción de la tristeza y se da la nostalgia. De igual manera, se pueden dar muchas combinaciones de diferentes emociones entre sí y diferentes matices. Además, que para cada persona es diferente cómo siente cada emoción en particular. Vamos a la próxima. Ok. Bueno, creo que me están escuchando. Uy, creo que te pasaste mucho, José. Regrésate, que por ahí como que no íbamos todavía. Ok, está bien. Entonces, en otras épocas se hablaba o se daba predominancia a la razón, a la lógica, a la parte intelectual, sobre todo a raíz de lo que se llamó la Revolución Industrial, lo cual ocurrió hace aproximadamente 100 años, un poquito más, y se empieza a enfocarse todo en lo que es de razonamiento lógico. Y los sentimientos, las emociones, son puestas en un segundo plano. Sin embargo, los seres humanos somos básicamente seres emocionales. Nosotros reaccionamos y actuamos en base a nuestras emociones, aunque hemos querido, pues, dejarlas en segundo plano. Ok, no sé si hay alguien que está preguntando o es que hay algún micrófono abierto por ahí. Por lo tanto, algunos pueden pensar que hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Emociones por lo general tienen un fin adaptativo, es decir, que nos ayudan a enfrentarnos a las circunstancias que tenemos cada día, en cada momento, y por lo tanto estas emociones pues cumplen un fin adaptativo, nos ayudan a adaptarnos a los cambios, nos ayudan a adaptarnos a las cosas que pasan. Sin embargo, lo que puede ser malo es la sensación de la emoción, porque no es, para la gente por lo general no es agradable sentirse triste o sentirse bravo, sentirse molesto. Estas emociones entonces las podemos identificar como malas, pero en sí no son malas. El problema es si las aprendemos a expresar, las expresamos de manera adecuada o no adecuada, o que no es agradable sentirlas. Muchas veces pasa en los procesos de duelo, de pérdida, cuando muere un ser querido o cuando una persona sufre otro tipo de pérdida significativa, como una ruptura afectiva, como la pérdida de un empleo, como tener que irse para otro país, que la persona no pasa el proceso de duelo, de tristeza,
sino que trata de saltarse esa fase y lo que hace es que esa emoción que no ha sido expresada, que no ha sido procesada, se va quedando allí dentro de esa persona y tarde o temprano va a buscar de salir, bien sea a nivel emocional, por ejemplo, favoreciendo que aparezcan cuadros de ansiedad o de depresión, o incluso puede afectar a la persona a nivel físico, haciendo que se le suba la presión arterial, que tenga taquicardia, que tenga migrañas, problemas digestivos, etcétera. Pero las emociones no son ni buenas ni malas en sí, simplemente bien gestionadas, bien entendidas, cumplen un rol adaptativo. Esa es la función para las que fueron creadas. Vamos a ver la siguiente lámina. Bueno, aquí como pueden ver, les dejo alguna lista de personajes bíblicos de los que se registraron sus emociones. Ustedes pueden pensar en algunos otros. Tenemos a Pedro, que era conocido por ser muy impulsivo. David, que en sus salmos escribió muchas veces que se sentía triste, que se sentía abrumado, o que se sentía gozoso, o que se sentía seguro. Elías en un momento se deprimió tanto que le preguntó a Dios por qué lo había dejado nacer, ya no quería vivir. Y también Jeremías es conocido como el profeta llorón, ya que él se lamenta en sus escritos por todas las cosas pues, por las que Israel iba a tener que pasar. Así que vemos que en la Biblia se registran muchas emociones, incluso de Jesús, pues también se registraron emociones, se dice que Jesús lloró, se dice que Jesús se compadeció de algunas personas, así que las emociones son fundamentales, tanto así que en la misma Biblia pues se hace hincapié en las mismas. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. ¿Qué aspectos influyen en las emociones? Bien, como ustedes podrán notar, las emociones influyen ellas en muchos aspectos de nuestra vida. Diariamente estamos atravesando por diferentes emociones, pasamos por una gama de emociones y prácticamente es imposible decir que uno no siente una emoción en ningún momento. O sea, no siento nada en este momento. Algo tienes que sentir, así sea aburrimiento. Es normal que estamos sintiendo algo en algún momento, solo que muchas veces no somos conscientes de nuestros estados emocionales. Pero a la vez, las emociones son influidas por muchos factores. El factor más importante es el físico, ¿verdad? Esa parte física porque las emociones tienen una base fisiológica en el cerebro y aparte de eso tienen una base bioquímica en base a hormonas. Y eso hace que podamos reaccionar más rápido o más lento o con mayor o menor intensidad ante las circunstancias. Eso lo podemos ver cuando una persona está alterada su parte bioquímica porque ha consumido licor, ha consumido alguna droga, por ejemplo, o en ciertos estados donde las hormonas tienen mayor predominancia, como cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, que hay una explosión hormonal, también cuando las damas llegamos a la época de la menopausia, que también hay todo un trastorno hormonal y eso puede cambiar nuestras emociones. Aparte de eso, hay muchos otros factores que influyen, como los pensamientos. El pensamiento es el diálogo interno, la conversación que tenemos con nosotros mismos diariamente. Esta conversación puede favorecer que nosotros gestionemos adecuadamente nuestras emociones, que las entendamos, o por lo contrario, que nos abrumemos y nos dejemos arropar o perdamos el control de las emociones. Por eso es importante estar atento a lo que nos decimos a nosotros mismos. Los pensamientos entonces son fundamentales, que los invito a que estén muy atentos a en qué piensan, qué tipo de mensajes se están dando a ustedes mismos y qué tipo de mensajes están recibiendo de la parte de afuera, externamente. Con respecto a lo que leen, a lo que ven, a lo que conversan,
Este tipo de información entonces va a ir alimentando la calidad y el tipo de pensamiento que ustedes van a tener, y los pensamientos pues están íntimamente relacionados con las emociones. Prácticamente se dan tres cosas a la vez: la emoción, el pensamiento y la conducta. O sea, estoy triste, o sea, me pasa algo, siento la emoción de tristeza, me digo que estoy triste porque se perdió mi perrito y me siento muy triste por eso, y viene la conducta que puede ser llorar. Así que manejando los pensamientos, de alguna manera vamos a gestionar también lo que es la conducta y vamos a entender mejor la emoción. Pero también hay otras cosas importantes como el descanso. Si no descansamos adecuadamente, no vamos a estar en las mejores condiciones ni físicas ni emocionales. Cuando no dormimos suficiente, por ejemplo, al día siguiente vamos a estar irritables, impacientes, de mal humor, con dificultad para concentrarnos, con dificultad para prestar atención, y eso va a afectar nuestra capacidad de aprendizaje y de toma de decisiones. ¿Cuál es un descanso adecuado? Dormir todas las noches, aproximadamente 8 o 9 horas, dependiendo. Los más jóvenes necesitan un poquito más y hay personas que necesitan un poquito más y personas que necesitan un poquito menos. Tener en cuenta que debemos dormir antes de la medianoche, porque esas horas antes de la medianoche, si estamos durmiendo, favorece que se regenere nuestras células nerviosas. No es lo mismo dormir de 12 de la noche a 8 de la mañana, aunque son 8 horas, que dormir de 10 de la noche a 6 de la mañana. El descanso es diferente y es mejor cuando duermo más temprano por esa razón. Tiene que ver con nuestro cerebro. La alimentación. Parece que no tiene nada que ver, pero resulta que sí tiene mucho que ver lo que nosotros comemos con lo que nosotros sentimos. Hay alimentos que favorecen estados emocionales más irritables o más impulsivos, sobre todo comidas que son muy ricas en condimentos, comidas con carne, azúcar. Esto hace que la persona sea más reactiva, más impulsiva, y que le cuesta entonces más entender y gestionar o controlar sus emociones. Mientras que otro tipo de alimentos, sobre todo alimentos ricos en el complejo B, sobre todo la vitamina B9, que son las que están principalmente en las nueces, pero también en los cereales como la avena, el trigo, el maíz, que son integrales porque se encuentran en la cáscara. El consumo de este tipo de alimentos va a favorecer que la persona tenga mayor estabilidad emocional, porque esta vitamina influye en el funcionamiento del sistema nervioso. El estrés continuo. El estrés igualmente no es malo. Muchas veces decimos que qué fastidio con el estrés, que qué estrés tan malo, pero el estrés igual es una función adaptativa de nuestro organismo para ayudarnos a defendernos, a actuar, a adaptarnos ante una circunstancia donde hay una amenaza frente a nosotros, ¿ok? Pero si pasamos por un estrés continuo, constantemente, porque hay muchos cambios, porque hay mucha incertidumbre que no sabemos manejar, que no sabemos entender, que no sabemos procesar, pues esto también va a afectar nuestra parte de estabilidad emocional, y una persona con un estrés continuo a la larga puede terminar padeciendo de un cuadro de trastorno de ansiedad generalizada, que es ya una enfermedad que tiene que ver con la parte emocional. Los fármacos. Hay personas que utilizan pastillas para dormir o algún tipo de suplemento para energizarse, y todo esto funciona porque simplemente son drogas que afectan nuestro sistema nervioso, especialmente nuestro cerebro, lo cual hace que se alteren entonces los estados emocionales, o que el organismo se habitúe a funcionar con este tipo de sustancias, y después, bueno, la persona se le hace difícil entonces descansar, conciliar el sueño, si no tiene ese tipo de medicina, ese tipo de fármaco, ¿ok? Así que es bien importante considerar, o sea, tomar los medicamentos exactamente que nos receta el médico, sin automedicarnos, sin aumentar las dosis, sin variarlas, sin hacerlo diferente, ¿ok?
muy importante. Incluso hay fármacos que no sabemos, pero un simple antialérgico, una simple jarabe para la tos puede tener una pequeña cantidad de sedante nervioso, y si la persona no está consciente de eso y lo toma de manera indiscriminada porque cree que simplemente es un jarabe para la tos, puede incluso desarrollar una adicción a ese sedante. Bueno, como les comenté anteriormente, está en la parte hormonal, que es bien importante tenerla en cuenta y saber que hay ciertos momentos en que nuestra parte hormonal está más sensible, como es en la adolescencia, como es en la menopausia, y también en muchas de las damas durante el proceso de su ciclo menstrual, que está próximo al periodo, o lo que nosotras llamamos comúnmente la regla. Pues también hay una alteración hormonal que puede hacer que la persona se sienta más sensible o más irritable, esté más fácil a llorar o se deprima, y simplemente es que está pasando por una etapa de alteración hormonal. Cuando estamos conscientes de eso y nos sentimos con un cambio, con una tristeza, con algo que no entendemos en el momento y nos acordamos que estamos pasando por esa parte del ciclo, entendemos lo que está pasando y entonces, bueno, nos sentimos más tranquilas, entendemos qué es lo que está pasando con esa emoción y ya la emoción baja de intensidad y es más fácil de controlar. Y bueno, el último factor que está allí, que a mí me gusta mucho, es la música. La música tiene la peculiaridad de que puede llegar directamente a las áreas emocionales del cerebro. El cerebro, bueno, quizás ustedes no han tenido la oportunidad de ver un cerebro de humano. Es una masa, la verdad, nada atractiva, y se ve todo como que fuera la misma masa, ¿no? Y de hecho es la misma masa de la que está hecha. Pero el cerebro tiene en sí muchas divisiones que son bien específicas, y hay áreas del cerebro específicamente que tienen que ver con la música, con la memoria musical, y además hay áreas del cerebro que tienen que ver con emociones en específico, y la música llega directamente, es algo que uno no puede controlar. O sea, ustedes pueden estar, como les voy a contar una experiencia que me pasó a mí, cerca de la iglesia a la que yo asisto, hay casas de otros vecinos que viven cerca, y recuerdo un día que estaba yo tranquilamente escuchando mi escuela sabática y empezó a llegar por la ventana de la iglesia una música de mi juventud, y era, o sea, prácticamente imposible, tenía que hacer un gran esfuerzo para concentrarme en la lección de escuela sabática porque la música llegaba a mi cerebro y movía toda esa parte emocional, no solo del ritmo, de la música que es bonita, sino todo lo agradable de esos recuerdos de cuando yo era joven. Entonces, la música puede ser un gran elemento, un gran factor para el manejo emocional, pero también puede ser todo lo contrario. Por eso todos los estudios que la iglesia hace acerca de la música, que no va a ser el tema de esta tarde, pero para que reflexionen y profundicen sobre ese tema. De hecho, la música se puede utilizar para prevenir y ayudar a las personas a salir de la depresión, de la ansiedad, y de otros estados de alteración emocional e incluso mental, con personas con Alzheimer, por ejemplo. Se han encontrado que la última memoria que pierde una persona con Alzheimer es la memoria musical. La persona puede ser que no se acuerde quiénes son los hijos, pero si ella había una canción que cantaban siempre y uno empieza a cantarla con la persona, se acuerda de la canción. Entonces, bueno, la música tiene gran poder, utilicémosla para bien. Vamos a ver la siguiente lámina, José, por favor. Ok, por ahí alguien colocó, gracias José, ya veo la lámina. Por ahí alguien colocó en el chat que las enfermedades también afectan. Sí, si una persona está enferma, es posible que se sienta deprimida, que se sienta triste, que se sienta desanimada, y hay enfermedades pues que también atacan directamente lo que es el sistema nervioso y la parte emocional, así que esas enfermedades que generalmente las atiende el psiquiatra, también pues directamente tienen que ver con toda esa parte emocional, así que hay que estar muy atentos. Bueno, ¿qué remedios naturales podemos utilizar para equilibrar las emociones? Los 8 remedios naturales que ya ustedes conocen.
En la medida que nosotros utilicemos correctamente el agua, el descanso, el ejercicio, la luz del sol, el aire, la nutrición, la temperancia y la esperanza, vamos a tener una estabilidad no solamente física, sino también emocional. Con respecto a la última, que es la de la esperanza, que es la de la confianza en Dios, se han hecho también estudios en donde han encontrado que las personas que tienen una fe religiosa sincera y firme, bien establecida, se enferman menos. Cuando se enferman menos de enfermedades infecciosas y virales. Es decir, tienen más fuerte su sistema inmunitario. Cuando estas personas son sometidas a cirugía, se salen mejor en las operaciones y se recuperan de la operación mejor y más rápido que otras personas que no tienen este tipo de confianza. Así que vale la pena entonces hacer uso de los hechos remedios naturales y especialmente de lo que es la parte de la confianza en Dios, de lo que es la esperanza para tener salud integral, tanto a nivel físico como a nivel emocional, social y espiritual. Vamos a ver la siguiente lámina. Entonces, ¿las emociones se deben reprimir? ¿Sí o no? Pongan allí en el chat para ver si me están escuchando. Los que crean que se deben reprimir ponen sí y los que crean que no se debe reprimir ponen no. Ajá, por aquí unos dicen que no. No, 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 no. Ok, chévere. Sí y no. Por si acaso, ¿verdad? Sí y no. Ok. Sí, en realidad las emociones no se deben reprimir. Esto no quiere decir que vamos a hacer lo primero que se nos atraviese por la cabeza. Ya va, José, no te me adelante. Sobre todo cuando somos jóvenes, así como ustedes, ¿verdad? Es muy difícil reprimir las emociones y claro, obviamente ustedes van a decir que no. Pero sin embargo, vamos a ver qué es reprimir. Reprimir es cuando yo trato como de meter esa emoción sin expresarla, pero la tengo allí dentro de mí. Las emociones que se reprimen se van convirtiendo como en un problema más grande. Las emociones no deben ser reprimidas, sino que se debe aprender a entenderlas y a gestionarlas. Tampoco significa dar rienda suelta a la emoción, porque, por ejemplo, hay algún momento que yo puedo estar muy brava y si me provocó lanzarle el carro al que tengo adelante porque no se apura, imagínense, voy a chocar otro carro, voy a dañar el carro mío, el carro del otro, puede haber una persona herida y puedo terminar en la cárcel. Entonces, no quiere decir que porque yo no voy a reprimir mi emoción, voy a hacer lo que se me ocurre, ¿verdad? A veces uno está triste, desanimado, frustrado y quiere como que dejar todo y salir corriendo. Imagínense que yo diga, no, ya estoy cansada de esta casa, de los muchachos estarlo atendiendo y salgo corriendo y dejo a mi familia. Bueno, porque eso fue lo que me provocó en el momento. O sea, ¿qué estabilidad le voy a dar a mis hijos si cada vez que me siento abrumada salgo corriendo porque ya no puedo más? Entonces, la clave de esta respuesta está en la palabra reprimir. Reprimir no se debe, porque eso es tratar como de encerrar en una jaula un animal salvaje. O sea, él va a estar allí bravo, encerrado pero bravo. Y en lo que puedas abrir esa jaulita, va a salir más bravo todavía. Así que lo que tenemos que hacer es aprender a entenderlas primero, qué es lo que me está pasando y por qué, y qué me quiere decir esta emoción que estoy sintiendo, y después entonces gestionarla. ¿Cómo la puedo expresar? O sea, de manera que yo pueda expresar mi emoción, la pueda procesar y pueda seguir entonces adelante. Bueno, eso es definitivamente de lo que se trata la inteligencia emocional. Ahora sí vamos a ver la siguiente, José. Ok, ya estoy revisando también por aquí el chat, exacto, como dice Ricardo, no es reprimir, sino controlar. A mí me gusta más la palabra gestionar, porque controlar todavía significa algo así como que tú lo vas a imponer, como que lo vas a amarrar. Pero gestionar tiene que ver más con entender.
con entender y administrar. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su participación en esta parte. Entonces, las emociones deben ser gestionadas por cada persona, pero no es una tarea sencilla, es un desafío. Ustedes saben que es un desafío, ¿verdad? A veces hay programas de desafíos en la televisión, que a un equipo le ponen que tienen que hacer algo que es muy difícil de hacer y el equipo que lo logre gana. Bueno, esto de gestionar las emociones es un desafío, pero no es algo nuevo. Vamos a ver la siguiente lámina. Aristóteles, que es muy antiguo, yo creo que más de 2000 años para allá, dijo una vez, era un filósofo, y dijo, cualquiera puede enfadarse, molestarse, ponerse bravo. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, o sea, en la intensidad exacta, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Bueno, Aristóteles lo dijo, como les digo, ya hace como más de 2000 años, pero creo que eso todavía está vigente hoy, porque muchas veces terminamos poniéndonos bravos o molestándonos o expresando o desatando esa emoción, quizás con la persona que no era o con una intensidad más allá de lo que se necesitaba o en el momento que no es oportuno. En fin, hay que tener como que muchas variables en cuenta para lograr entonces cumplir con ese desafío de Aristóteles. Y de eso se trata precisamente la inteligencia emocional. Vamos a ver la próxima. La inteligencia emocional como concepto surge por allá en el año 1995 de manos de un psicólogo llamado Daniel Goleman, quien la definió como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Él la define como una capacidad para la autorreflexión, donde podemos identificar las propias emociones y regularlas de manera apropiada. No fue el primero en estudiar toda esta parte emocional. Él hizo una recopilación de muchas investigaciones que se habían hecho a la fecha y bueno, lo saca como una nueva propuesta y profundizó en el tema. Es muy interesante la propuesta de Daniel Goleman y desde esa fecha pues se ha ido haciendo muchas nuevas investigaciones al respecto y se ha ido sobre todo, o sea, fuera del área teórica o conceptual, se ha ido aplicando a diferentes ambientes con diferentes grupos de personas y se han encontrado experiencias muy exitosas. Vamos a ver la siguiente. Ok. Entonces, para desarrollar la inteligencia emocional, ya va. Esta es la siguiente, José, porque me parece que todavía había como unas laminitas. Ajá. Devuélvete otro poquito. Ok, chévere. Pasa una sola y vamos a ver este cuadro. Estos son los pilares de la inteligencia emocional según Goleman en base a todos esos estudios y toda esa profundización que él hizo. La inteligencia emocional él la fundamenta en dos áreas principales importantes. Una es la inteligencia intrapersonal, es decir, cómo me relaciono yo conmigo mismo y con mis propias emociones, ¿ok? Y la otra área es la inteligencia interpersonal, es decir, cuando me relaciono con otras personas desde mi parte emocional hacia la parte emocional del otro. En lo que es la parte intrapersonal, entonces hay tres pilares que son importantes. Primero es la autoconciencia, es decir, ser consciente de qué estoy sintiendo en este momento. Como les comentaba al principio, muchas veces no estamos conscientes de nuestras emociones. A veces podemos decir que no siento nada, porque quizás asociamos emociones con algo muy intenso que nos pueda estar sucediendo en un momento. Pero yo puedo estar tranquila, relajada, y eso son emociones también. Estoy relajada, estoy tranquila, me siento bien,
Esa es una emoción también, no tiene que ser algo intenso, ¿ok? Este, y es importante entonces tener conciencia de mis emociones. Cuando yo reconozco las emociones y empiezo a darles nombre, ¿verdad? En este momento estoy un poquito triste, estoy un poco desanimada, me siento más activa que en la mañana, tengo más entusiasmo que la semana pasada. Cuando empiezo a reconocer esos cambios, entonces estoy pasando por el primer paso de la inteligencia emocional, que es la autoconciencia, conocer y reconocer mis propias emociones. La segunda parte entonces es la autorregulación y ahí caemos en el tema de si reprimir o no reprimir. No vamos a reprimir, pero sí vamos a regular. Ah, estoy un poquito irritable hoy. ¿Por qué será? Cónchale, anoche me acosté muy tarde, no he dormido suficiente. Y posiblemente eso es lo que me está haciendo sentir irritable, impaciente. Entonces, cuando estamos conscientes de qué es lo que nos está pasando, podemos eh, reaccionar mejor ante las circunstancias. ¿Ok? De hecho, cuando reconocemos la emoción, la intensidad baja. Les voy a contar una experiencia personal. Hace un tiempo estuve padeciendo de pesadillas durante la noche. Me despertaba a mitad de la noche con una pesadilla durante varias noches. Y de repente un día me di, o sea, no analizaba mi día a día, decía, pero bueno, ¿qué está pasando? No tengo ningún cambio, no tengo ningún problema así como para justificar pues estar teniendo todas estas pesadillas. Y bueno, finalmente me di cuenta que cada vez que me despertaba con las pesadillas tenía sed. Así que me pasaron dos cosas. Empecé a tomar un poquito de agua antes de dormir y se me quitaron las pesadillas. Y los días que no tomaba agua y me despertaba con la pesadilla, ¿verdad? Me despertaba y ahí mismo hacía conciencia, ya va, ¿tengo sed? Sí, tengo sed, me daba cuenta que tenía sed. Inmediatamente la ansiedad que venía por despertar como una pesadilla a medianoche, bajaba. Bajaba la intensidad, me quedaba tranquila, es más, ni siquiera necesitaba tomar agua y me volvía a dormir. Es por eso que es tan importante aprender a entender la emoción, porque cuando tú la entiendes, entonces es que la vas a poder regular. Cada emoción te va a decir algo. El miedo te va a decir que hay una amenaza. La tristeza te va a decir que necesitas tomar un tiempo para procesar una pérdida. La alegría pues nos dice que todo está bien, que estás satisfecho, que hay plenitud. El amor también nos habla de que tienes bienestar, de que te sientes seguro, de que te sientes protegido. Y la ira, la rabia, nos dice que sientes que hay una injusticia, te sientes frustrado o tus expectativas no fueron cumplidas. Entonces, si estoy brava, puedo decir, ¿por qué estoy brava? La rabia me quiere decir que mis expectativas no fueron cumplidas, o sea, ¿qué es lo que no se me está cumpliendo? Y puedo analizar, pero mis expectativas son realistas o no son realistas. Mis expectativas son egoístas o mis expectativas son acordes a el compartir con los demás. Y cuando yo voy identificando qué es lo que está pasando con esa emoción, puedo entonces regular. Mira, si de repente estoy molesta porque yo quería tener el teléfono de última generación para Navidad, pero no, lo que me regalaron fueron unas medias. Y entonces me siento frustrada y me siento brava por eso, ¿no? Y cuando yo comprendo que es, bueno, yo tenía una expectativa muy alta y no se me cumplió, ¿qué puedo hacer para que se cumpla mi expectativa? Bueno, tendré que empezar a ahorrar desde enero. Allí la persona entonces canaliza la emoción para dar una respuesta. O sea, estoy brava porque mi expectativa no se cumplió. Quería sacar 20 en el examen y saqué 15. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa rabia? Entenderla. O sea, la rabia es porque no logré mi meta de sacar 20. Ajá, ¿ahora qué puedo hacer para sacar 20? Bueno, necesito estudiar más, necesito utilizar otras técnicas de estudio. X. Entonces, utilizo el mensaje que me dio la emoción para hacer un cambio y poder sentirme mejor y lograr pues una meta en particular. El otro pilar que tiene que ver con la parte intrapersonal, es decir, de mí con mí, de yo con yo,
es la motivación, y esta es una automotivación, es lograr mantenerme motivada por mí misma. Generalmente, muchas veces la motivación se da desde afuera, ¿verdad? Si te comes toda la ensalada, al final puedes comer postre. Ah, entonces el niño se va a comer el postre porque la mamá le ofreció, se va a comer la ensalada porque la mamá le ofreció el postre, al final se lo comía todo. Pero el día que no esté la mamá para motivarlo o premiarlo con el postre, posiblemente no se coma la ensalada. Así que la automotivación es mantenernos nosotros con ese entusiasmo, con esa constancia para lograr los cambios, para lograr las metas, de manera constante y automotivada. Es bien importante porque las cosas que nosotros vamos a lograr en la vida, sobre todo ustedes que son jóvenes y tienen pues tiempo para muchos proyectos y planes llevarlos a cabo, esto se puede lograr simplemente si mantenemos esa automotivación. Hay un estudio de unos niñitos que estaban en edad preescolar, como de 4 años aproximadamente, y se les puso un caramelo en una habitación donde estaba una persona que ellos no conocían, y la persona les dijo, mira, aquí tienes este bombón, yo voy a salir del cuarto porque tengo que ir a buscar unas cosas, pero si cuando yo regreso tú no te has comido el bombón, yo te voy a dar 2 bombones. Y se iban y lo dejaban por unos minutos el niñito solo. Muchos se los comían inmediatamente. Otros aguantaban lo máximo y después se lo comían. Y hubo un grupo que esperaron, lograron esperar hasta que el señor regresó otra vez después de algunos minutos. Siguieron estos niños a lo largo de su vida y cuando estaban terminando el bachillerato se encontraron que los niños que se lo habían comido más rápido eran generalmente los que eran más problemáticos en el salón de clase, tenían problemas con los compañeros, los profesores decían que eran alumnos conflictivos, o sea, eran personas que eran impulsivas y no sabían controlarse a sí mismos y eso pues le generaba dificultades, controversias con las personas que estaban a su alrededor. Y por otro lado, los niños que habían logrado no comerse el bombón eran vistos por sus compañeros como personas agradables, personas confiables, sus profesores los veían como alumnos exitosos, independientemente de la nota, no estoy hablando de notas aquí, estoy hablando de comportamiento. Y además, estas personas pues también les iba mejor a nivel académico porque eran más concentrados, se podían concentrar mejor y también pues estaban más enfocados en estudiar y en cumplir con los diferentes requisitos de las tareas de las materias. Así que este estudio, pues que duró aproximadamente 10 años entre que hicieron la primera medición y hasta el final del mismo, que ya los muchachos estaban terminando bachillerato, demostró cómo las personas que pueden regularse a sí mismas, incluso sobre todo desde niños, iban a tener una vida totalmente diferente a las que no podían hacer. Así que para comenzar cualquier cambio, cualquier mejora en nuestro liderazgo, tenemos que comenzar por nuestra parte personal, entendiendo nuestras propias emociones para así poder regularlas y mantenernos motivados a las metas, a los cambios que queremos lograr en nuestra vida. Y entonces podemos pasar a la segunda fase, que es la inteligencia interpersonal. Y aquí hay 2 cosas importantes. Una es la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender lo que siente el otro. Pero si yo no siento primero mis propias emociones, no las reconozco y no las entiendo, muchas menos voy a entender de la persona que tengo al lado. Entonces la empatía es eso, como poder vibrar con la otra persona. A ver, los que estudian música y tienen guitarras o tienen instrumentos de cuerda, saben que hay veces que uno toca una cuerda de una guitarra y eso hace que otra cuerda diferente vibre. Bueno, eso es la empatía, lograr vibrar emocionalmente con la otra persona. Las personas empáticas generalmente se llevan bien con los demás porque los otros se sienten entendidos por ellas. Y finalmente están las habilidades sociales, que es esa capacidad de empatía llevada a su máximo nivel, porque son personas entonces que utilizan esa capacidad de entender al otro
para relacionarse de manera adecuada, en el momento adecuado, en la intensidad precisa, como nos decía Aristóteles hace más de 2000 años. Así que bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con todos estos pilares y es algo que no simplemente los va a ayudar a tener un buen liderazgo en un club de conquistadores, sino que los va a ayudar en su vida en general, como líderes de iglesia a futuro, pero también en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones de pareja, en sus futuras familias, en su familia actual, etcétera. Por eso es algo que es importante que ustedes conozcan y aprendan a desarrollar. Vamos a pasar a la siguiente lámina, José. Vayan anotando sus preguntitas si tienen por allí y al final entonces respondemos las preguntas. Bueno, la pregunta más importante es entonces cómo desarrollar la inteligencia emocional. Primero, identificar situaciones, personas, condiciones que disparan una emoción que te hace sentir mal. Por ejemplo, hay personas que les molesta muchísimo meterse a manejar cuando hay cola, cuando hay tráfico, ¿verdad? Y esto los pone de pésimo humor. ¿Qué puede hacer la persona? Bueno, tratar de buscar vías alternativas donde no hay cola, tratar de salir más temprano para evitar el tráfico. O sea, cuando ya tú identificas qué es lo que te molesta, qué es lo que te entristece, qué es lo que te deprime, bueno, tienes como ya vas un paso adelante a la emoción porque te puedes planificar. Sin embargo, hay momentos en los que uno no, o sea, que se escapan de nuestras manos que tú no puedes planificarte, ¿no? Pero cuando tú identificas lo que te molesta, entonces ya tú puedes hacer una planificación, puedes prever y si de repente dices, bueno, hay una cola, ya tú dices, ah, bueno, esto me molesta, esto es algo que me hace sentir mal porque siento que pierdo el tiempo, pero ya se escapa de mis manos, así que voy a tratar de gestionar esta situación lo mejor posible. Pero estás consciente de que eso te está molestando. Cuando no estás consciente, simplemente empiezas a pegar gritos, a tocar la corneta en el carro y tú mismo no sabes qué es lo que está pasando porque no has estado atento a tus emociones. Encuentra una persona que consideres un modelo de buen manejo emocional, es decir, buscar un tutor, una persona, ¿verdad? Un líder de tu iglesia, de tu club, un familiar, que tú veas que tiene un buen manejo emocional, que es una persona que tiene una buena autoestima, que se relaciona bien con los demás, y preguntarles pues cómo ha llegado a desarrollar eso y cómo hace para manejar las diferentes situaciones emocionales. Otra cosa que es muy importante es identificar señales en tu cuerpo que indican que te estás poniendo tenso, nervioso, molesto, etc. Generalmente el cuerpo es el primero en percibir una situación y el primero en reaccionar. Acuérdense que la emoción es algo automático. Y si yo estoy pendiente de mi cuerpo, entonces puedo sentir, uy, me estoy poniendo tenso con esta conversación, ¿verdad? Porque ya identifica en tu cuerpo y entonces antes de que pueda pasar algo que te haga sentir peor o que reacciones de manera impulsiva, tú puedes tomar un tiempo para el siguiente paso, que es el cortocircuito, es decir, tratar de detener la emoción tomando un tiempo para calmarte. Hay un momento cuando la emoción se dispara, sobre todo emociones que son intensas como la ira, y ya eso no lo va a controlar nadie. Cuando la persona reacciona es porque ya hizo lo que hizo, ya tiró la cosa, ya gritó, ya dijo lo que no tenía que decir, y después la persona se queda así, llena de culpabilidad, de arrepentimiento, de vergüenza, pero ya el mal está hecho. Así que es importante entonces identificar las circunstancias, identificar las reacciones de tu cuerpo y procurar hacer cortocircuito antes de que la cosa se vaya más allá, tomando un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, oye, mira, ahorita prefiero que no sigamos hablando del tema, ¿qué te parece si la próxima semana volvemos a retomar? Y así te da un tiempito para tú calmarte y analizar la situación con cabeza fría. Y lo último es repetir estos pasos tantas veces como sea necesario, porque necesitamos entonces acostumbrarnos a relacionarnos de esta nueva manera con nuestras emociones. Generalmente, pues por lo que yo pude ver acá de los participantes, creo que son la mayoría bastante jóvenes y generalmente los niños, los adolescentes, no se les enseña a estar conscientes de sus emociones y
bueno, los niños sobre todo la expresan de manera directa, ¿verdad? Un niño está bravo, lo expresa y me pega un grito. El niño está triste porque le quitaron el juguete, se pone a llorar todo pulmón. Pero ellos tienen, también se les puede ir enseñando a saber, a darle nombre a lo que sienten y y nosotros mismos pues llegamos ya a una edad a la que no estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestras emociones, por eso hay que repetir los pasos una y otra vez hasta que ya nos salga de manera automática y estemos acostumbrados entonces a relacionarnos mejor con las mismas. Vamos a ver la siguiente. Por ahí mientras pasan la lámina, pues si veo que creo que fue Ricardo, sí, que puso que, bueno, Jesús obviamente es el mejor ejemplo para todos. Entonces, bueno, meditemos en su vida, en cómo él reaccionó, cómo se relacionó con la gente, cómo se manejaba. Aunque ahorita no le podemos preguntar directamente, pero puede ser nuestro ejemplo. Y a través de la oración también el Espíritu Santo nos puede iluminar. Perfecto. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar un ejercicio que es muy bueno para la parte del manejo emocional. Esto lo utilizaron en varias escuelas en Estados Unidos con niños de primaria, de escuelas de escasos recursos que tenían generalmente muchos problemas de violencia dentro del salón, de agresividad, los niños, les estoy hablando de niños de primaria, eran pequeños, pero eran niños como muy impulsivos, se peleaban entre ellos, y había conflicto. Entonces empezaron a utilizar la técnica del semáforo. La técnica del semáforo nos dice que hay primero una luz roja. La luz roja nos dice detente. La luz roja es cuando tú empiezas a tener una emoción, o sea, ¿qué estás sintiendo? Ajá, antes de reaccionar, ¿verdad? Antes de hablar o antes de hacer cualquier conducta, tómate un tiempo, o sea, para. Alguien te dijo algo, alguien te quitó el carrito, por ejemplo, si pensando que estamos hablando de niños de primaria. Alguien te quitó el carrito, antes de reaccionar impulsivamente y arrebatarle el carrito, darle un empujón, para. Tómate un tiempo para pensar, ¿ok? Piensa en qué es la luz amarilla. En ese momento, ¿qué es lo que vas a pensar? O sea, ¿qué alternativas tengo para solucionar esta situación? Una puede ser, le arrebato el carrito. Otra puede ser, le doy un empujón. Otra puede ser, le pido el carrito. Otra puede ser, voy y hablo con la maestra para que le diga que me devuelva el carrito. Y de estas alternativas, entonces, se le enseña al niño que escoja cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Si le arrebato el carrito, ¿qué puede pasar? Que el otro puede venir a quitármelo. Si le doy un empujón, ¿qué puede pasar? Que el otro me puede dar un empujón más duro y a lo mejor el otro es más grande que yo. Si le pido el carrito, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que me lo dé o puede pasar que no me lo dé. Si hablo con la maestra, bueno, la maestra puede interceder por mí. Entonces el niño se tiene que parar un momento, pensar en varias alternativas y de allí escoger la que le parece que es mejor, que va a traer menos problemas. Y bueno, el resultado fue muy bueno, bajaron los índices de esos conflictos, de esos problemas dentro del salón. Creo que nosotros también deberemos hacerlo y ustedes, que eso lo vamos a ver después, pero es importante que en nuestros clubes, nuestros muchachos desde aventureros, practiquemos entonces esto con ellos para que ellos puedan reconocer sus emociones y entender qué hacer con ellas. Mientras más pequeño es el niño, se le hace más difícil nombrar, darle nombre a lo que siente. Por eso son más impulsivos y más explosivos. A medida que van ganando lenguaje, entonces los podemos enseñar a que entiendan mejor lo que le está pasando. Y otro ejercicio que es excelente para el manejo de las emociones es el uso de la respiración como técnica de relajación. Pues si les interesa el tema, hablen con Pablo y lo hacemos un día, porque eso es todo un tema aparte. Pero básicamente, si nos sentimos como que una emoción nos va a sobrepasar en un momento, toma tiempo y ni siquiera para pensar, evaluar o tratar de darle nombre, simplemente te vas a centrar en tu respiración, a concentrarte en cómo el aire entra y sale por tu nariz y trata de que a medida que te vas concentrando,
respiración sea cada vez más profunda, más lenta, más despacio, y eso hace que te desconectes por un rato, por unos minutos, la intensidad de la emoción baja, las hormonas que se alborotaron allí, pues también bajan un poquito su intensidad, y entonces sí te va a dar oportunidad de pensar y reflexionar sobre lo que está pasando. Vamos a ver la próxima. Ajá. Cómo desarrollar la inteligencia emocional para relacionarnos con otras personas. Bueno, como ya les dije, por una parte, a través de la empatía, tratar de sentir, de vibrar, de ponernos en el lugar del otro. Y el otro nivel que viene después de la empatía es la compasión. La compasión es sentir el dolor del otro y actuar para aliviar. Hay varias ilustraciones en la Biblia donde se nos dice que Jesús sintió compasión por otras personas. Una de ellas se encuentra en Lucas 7, del 11 al 17, y es la experiencia con la viuda que estaba enterrando a su único hijo. Dice que el Señor la vio y se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y lo siguiente que hizo fue resucitar al hijo, y lo que era un entierro, un funeral, una despedida triste, se convirtió en una fiesta. Entonces Jesús no solamente dijo, ay, pobrecita esa mujer, cómo está sufriendo, porque aparte de que es viuda, se le murió su hijo y ahora va a quedar sola en el mundo. No, él no solamente dijo eso, él tenía cómo solucionar la situación y la solucionó. No llores, he aquí tu hijo. Y el hijo resucitó y se convirtió entonces eso en un momento de alegría. Eso es el espíritu de la compasión. No decir, ay, oremos por tal lugar del mundo porque hay un incendio o hay tal cosa. No, ¿qué puedes hacer tú para ayudar a esas personas? Se desbocó el río en yo no sé qué parte y hay gente que la está pasando mal. Ajá, oremos por ellos, por supuesto, pero ¿qué puedes hacer para ayudarlos? ¿Qué de lo que tienes puedes mandarles a esa gente que se quedó sin casa o sin comida? Bueno, ahí les dejo la reflexión. Vamos a la siguiente. Ok. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos dicho, la importancia, ajá. Y bueno, ya para finalizar, estas son las últimas láminas y son un pequeño resumen, ¿ok? Cómo ser un líder con inteligencia emocional. Primero y fundamental es el desarrollo personal. No se puede liderar, guiar, orientar a nadie si primero no se ha desarrollado la parte personal. Tengo que desarrollar primero mi autoestima, tengo que desarrollar mi inteligencia emocional, tengo que desarrollar mi parte espiritual, mi fe, mi confianza en Dios, mi vínculo con Cristo, estar atento a lo que me dice el Espíritu Santo. Tengo que hacer esto primero para entonces estar en capacidad de ayudar a los otros, de guiar a los jóvenes, a los niños que estén bajo mi cuidado. Esto es un proceso de toda la vida. Yo no puedo decir, bueno, mira, yo tengo tantos años de edad, así que ya yo lo logré, o yo he sido directora de conquistadores, de aventureros por yo no sé cuántos años, o sea, ya yo estoy fina. No, esto es un proceso que lleva toda la vida. Si yo me descuido, pues mi autoestima puede bajar, mi parte emocional se puede complicar, se puede volver inestable o puedo perder la parte espiritual. Así que es algo en lo que voy a tener que estar trabajando constantemente. Después, mostrar interés genuino acerca de mis niños y de mis jóvenes. ¿Cómo? Solo se ama lo que se conoce. Usted no puede amar a una persona que vive en China que usted no ha visto nunca. ¿A quiénes amamos? A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del liceo, de la iglesia. ¿Por qué nos amamos y nos caen bien? Porque los conocemos, sabemos cómo se llaman, dónde vive, qué les gusta, cuál es su plato favorito para comer, cuándo cumple años. Entonces, eso, si usted tiene un grupo de jóvenes, una unidad, o tiene un grupo más grande, es director de club y tiene un grupo de jóvenes a su cargo, o simplemente eres miembro del club, pero
te relacionas con otros menores que tú, personas que tú puedes ser un modelo para ellos, entonces preocúpate por mostrarles un interés genuino, preocúpate por conocerlos, por hablar con ellos, por escucharlos, por ver qué les gusta, hablar su mismo idioma, sus mismos intereses. Esto es fundamental. Vamos a ver la siguiente. Ok. Lo otro es respetar las diferencias individuales. No podemos tratar a todos nuestros jóvenes como si fueran iguales. El uniforme es igual, la pañoleta es idéntica, chévere. Hasta ahí llega la igualdad. Cada muchacho, cada jovencita que tengan a su alrededor es completamente diferente. En cuanto a personalidad, por ejemplo, hay muchachos que son extrovertidos, hay muchachos que son introvertidos, que son tímidos, y lo que le puede parecer gracioso o puede animar a un muchacho que es extrovertido, puede hacerlo sentir avergonzado a otro muchacho que es tímido, que es introvertido. Entonces hay que ser prudente, pedir sabiduría a Dios para tratar a cada uno de manera adecuada y no meter la pata. En cuanto a espiritualidad, hay muchachos que están pasando por un momento de repente donde están muy vinculados con Dios, estudian, son fervorosos, y hay otros que quizás pueden tener años en el club, años en la iglesia y siguen siendo tibios. Entonces a cada uno hay que tratarlo diferente en esa área. A nivel social, pues igual uno puede ser más popular, el otro puede ser más retraído, hay que procurar integrarlos a todos, respetando sus diferencias incluso económicas, ¿verdad? Porque quizás de repente queremos que todos se compren el mismo par de zapatos para que se vean bellos con su uniforme, todos igualitos, pero a lo mejor no todos tienen para tener ese gasto y podemos hacer que un muchacho se sienta mal. Entonces hay que ser muy respetuosos de la diferencia. Y por último, las diferencias de género. Es muy diferente como yo voy a tratar a un chico, a un caballerito, a como voy a trabajar con una jovencita. Y también depende si yo soy una consejera, o soy un consejero, o soy un director, o soy una directora. A veces he visto, con toda la mejor intención del mundo, consejeros, ¿verdad? Y hasta directores del club que son muy efusivos y muy cariñosos, incluso con las niñas de su club, y eso puede ser comprometedor. O sea, no da buena imagen, no da un buen testimonio a los que están observando, de repente a un adulto abrazando a una niña o sí, un consejero, pues generalmente son mayores en su trato con las jovencitas o al revés con los jovencitos. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas diferencias de género. No es lo mismo yo, que soy mujer, ¿verdad? Que soy una persona pues ya adulta, de un poquito más de edad de ustedes, que de repente venga y abrace a una jovencita de 12, 14 años de mi club, a que de repente un caballero, un consejero, que a lo mejor lo que tiene son 20 o 25, esté abrazando a una niña de 14 años en público. No estoy diciendo que lo hagan en privado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Lo otro es el modelaje. La mejor forma, más rápida y más directa para que los muchachos aprendan lo que ustedes quieren que hagan es siendo ejemplo. Esto es lo que significa modelaje, modelar la conducta. Si yo quiero que lleguen temprano, no es solamente decirles que lleguen temprano, es llegar temprano yo. Si yo quiero que ellos sean amables o que sean participativos en la iglesia, los colaboradores, bueno, si tienen un consejero que lo que hace es sentarse a mandar a los demás, puede ser que lo hagan en el momento si los presionan, si los amenazan, pero no les va a quedar como una experiencia de vida. Ahora, si ellos ven que su consejero es el primero que se para a cederle el puesto a la hermanita que llegó, el que se pone a recoger las sillas, el que se pone, bueno, ellos van a hacer lo mismo y van a aceptar la invitación de ustedes. Y por último, y no menos importante, lo que es la comunicación efectiva, que se logra con una escucha activa, se escucha con la empatía. De eso por allí me pidió Pablo una capacitación que creo que se las van a pasar por WhatsApp, así que estén pendientes. Eso también es otro tema como para que hablemos, bueno, por un buen rato. La comunicación es fundamental y es la base para las relaciones interpersonales junto con la empatía. Así que, como les dije, esto es un trabajo de toda la vida.
un trabajo del día a día, y es también estar consciente de cuál es el objetivo de nosotros como líderes. O sea, ¿para qué queremos ser líderes de conquistadores? ¿Para qué es un club de conquistadores? Me gustaría que escribieran ahí en el chat, ¿cuál es la misión de un club de conquistadores? Los leo. ¿Cuál es el objetivo, la misión de un club de conquistadores? A ver, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo escribe primero? Ajá. Salvar del pecado y guiar en el servicio. Por ahí creo que se activó un micrófono. Salvar del pecado y guiar en el servicio. Eso no lo aprendemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Exactamente, como dice Yoleida. Lo importante es, lo importante es mantenerlos activos hacia Cristo. Porque ellos pueden estar muy activos, pero si no van hacia Cristo, simplemente los estamos entreteniendo, ¿verdad? Entonces, ajá, igual la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mire, como yo escuché una vez, los clubes y las actividades de la iglesia en general, llámese escuela bíblica o cualquier otra actividad, son simplemente excusas para nosotros llevar a las personas a Cristo. En este caso, pues a jóvenes y a niños que necesitan también aprender de Jesús. Así que esa es nuestra prioridad. Ajá, a ver qué dice aquí Juan. Un desarrollo integral en los muchachos, ¿verdad? Mano, mente y corazón. Los que han trabajado con la iglesia también saben qué es. Pero es precisamente que ese desarrollo sea para que se formen integralmente para la parte celestial. Ajá, ahí se activó otra vez el micrófono. Ahí se activó otra vez el micrófono. Así que eso es lo más importante. Si usted muestra el interés por los muchachos, si usted trabaja para que ellos puedan acercarse más a Cristo, para que ellos puedan entenderse a sí mismos, puedan desarrollarse, puedan madurar, puedan crecer, bueno, eso es lo más importante. Si al final no todos tenían la pañoleta o no lograron investirse todos o no completaron toda la especialidad, bueno, eso es algo con lo que hay que trabajar también, pero no es lo más importante, eso es complementario. Así que es importante que se le dé la prioridad a lo que lo tiene. Y como les dije al principio, los seres humanos somos esencialmente emocionales. Es por eso que para poder llegar al corazón de cada uno de esos niños, de esos jóvenes que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que hacerlo desde el punto de vista emocional. Y el punto de vista emocional lo logramos si nosotros entonces hacemos ese vínculo emocional con ellos, porque eso va a ser un ejemplo para ellos de lo que puede ser su vínculo emocional con Dios, con el Padre Celestial, con Cristo. Así que es una responsabilidad bien importante la que tenemos en nuestras manos. Vamos a ver la siguiente lámina. Ok, creo que esta es la última. Dice, tener una vida espiritual activa fortalece la inteligencia emocional. Y allí tenemos una cita de la hermana Elena G. de White. Esto es de una matutina que se llama Ser semejantes a Jesús. Dice así, debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura, desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Contemplando a Cristo, somos transformados a su imagen y renunciando a nosotros mismos al dar nuestro corazón completamente a Jesús para que su espíritu nos refine, ennoblezca y eleve. Así que, bueno, jóvenes, como les dije, esto es un trabajo de toda la vida. Y es posible, bueno, gracias a la sabiduría que nos imparte el Espíritu Santo. No sé si hay alguna pregunta por los momentos. Gracias a Dios que pudimos tener la presentación ya sin más interrupciones. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues queda la orden para lo que necesiten en cualquier otra oportunidad.
Amén, amén. Gracias a ustedes por su tiempo y bueno, por su paciencia con todas las dificultades que tuvimos allí con la conexión. Muy bien, le damos las gracias a la doctora Beatriz. De verdad que agradecidos con Dios primeramente porque solucionó los problemas de comunicación con el Internet y recibimos una información bastante valiosa para el Ministerio de Clubes y el Ministerio Juvenil. Esperamos que sea de provecho para cada uno de los participantes, de los que se conectaron, y que lo implementemos con nuestros muchachos, porque al final vamos a ser el ejemplo para ellos, ellos van a seguir nuestro testimonio. Entonces, a ponernos activos a poner todo eso en práctica, lo que aprendimos, sabiendo que estamos guiados por el principal modelo que es Cristo Jesús. Gracias a todos por conectarse, sabemos que estuvo muy difícil el problema de la conexión, pero Dios condujo todo. Y por eso debemos estar agradecidos. Ahora vamos a tener unas palabras de